Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Y el día de hoy ha sucedido una noticia que ni bien la vi, dije la tengo que cubrir, porque es una noticia que puede afectar el proceso electoral de Perú, que todavía no termina, puesto que todavía Pedro Castillo no ha sido elegido como presidente y por lo tanto todavía quedan algunos días de incertidumbre, porque no sabemos si ya lo van a proclamar, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la noticia de hoy puede influir bastante en esto. ¿Por qué? Porque el grupo parlamentario Vox, a raíz de las últimas declaraciones de Pedro Castillo, que lo pintan de cuerpo entero como un marxista leninista, bueno, han preocupado mucho a la comunidad internacional. La gente está muy asustada y por lo tanto este grupo, a través de la Comisión de España, ha mandado una carta a la Unión Europea que pide una auditoría para las elecciones peruanas a través de la OEA. Y todo esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya hay un pedido para que exista esta auditoría, pero como digo, tenía el apoyo por así decirlo, de mucha población. Pero ahora tiene el apoyo de un grupo político, la tercera fuerza política en España, y este pedido toma muchísima fuerza ahora. Entonces vamos a ver por qué lo han hecho. ¿Por qué Pedro Castillo ha soltado las declaraciones que ha soltado? ¿Cuál ha sido la respuesta de Vox? ¿Cuáles son las pruebas que van a presentar? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias en el proceso electoral peruano? Todo esto lo vamos a analizar en el programa el día de hoy. Pero antes déjame decirte que tienes que compartir este programa, compártelo con todos tus amigos, porque esta noticia, como siempre, los medios tradicionales no la van a transmitir porque no interesa. Así que si tú le das like y lo compartes en tus redes sociales, pues vamos a llegar a más gente y más gente se va a enterar de que incluso fuerzas fuera del Perú, que no tienen nada que ver con Perú, están denunciando que hay irregularidades y por lo tanto debe haber una auditoría, así como hubo en Bolivia, y cuáles son las razones para esto. Así que no me voy a enrollar más y vamos a ver inmediatamente todo esto, y nosotros lo tenemos aquí, señores. Estas han sido las declaraciones que han hecho detonar y han hecho sonar todas las alarmas. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, en vez de condenar el régimen tiránico de Cuba, que es una dictadura de extrema izquierda, que básicamente es una dictadura que destruye la libertad individual, destruye la libertad de sus ciudadanos, encarcela opositores y por supuesto elimina gente. Es una dictadura horrible que lleva 60 años destruyendo la isla y ha hecho que una isla que era la joya de América, porque esa isla incluso tuvo el primer ferrocarril de España, ni siquiera fue en España, fue en Cuba. Imagínense lo próspera que era la isla. Llegó Fidel Castro junto con el Che Guevara y destruyeron absolutamente todos los sueños de los habitantes de esa isla. O sea, llevan 60 años oprimidos y muriendo de hambre, porque el socialismo ya sabemos que no funciona. En vez de condenar todo esto que ha pasado, Pedro Castillo ha dicho que en Cuba el bloqueo histórico es antihumano, inmoral. Y recordemos mis palabras de ayer: el único bloqueo o los únicos bloqueados son las personas que, como digo, tienen el cerebro bloqueado para decir que en Cuba existe un bloqueo de Estados Unidos. Bloqueo es una palabra de uso bélico. Bloquear significa llenar de barcos una isla, rodearla de barcos e impedir que comercien y así supuestamente matar de hambre a la gente. Pero eso no pasa, eso es mentira, eso no existe. Lo que existe en Cuba es un embargo económico, porque cuando llegó Fidel Castro y el Che, empezaron a expropiar las empresas de los estadounidenses que vivían en la isla y les robó toda su fortuna y se la gastaron ellos, y por eso vemos que ahora el nieto de Fidel Castro es una de las personas más ricas del mundo, tiene yates, Porsche, Ferraris, etcétera, a costa del sufrimiento de la gente. Por eso digo que el socialismo mata la pobreza, por supuesto, porque para empezar a los pobres los elimina y acaba con la pobreza de los gobernantes que, bueno, están en la cúpula del poder. Y esto no lo criticó Pedro Castillo, es más, justificó la pobreza de Cuba y dio a entender que las protestas no eran por el hambre y por la falta de libertades que existe en ese país, sino por el bloqueo de Estados Unidos. Esto, como digo, es una opinión
que ni siquiera la gente izquierda la tiene, solamente los más extremistas tienen esta opinión de Cuba, los Iris Basá, la Verónica Mendoza, etc. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la persona que estás viendo en pantalla se llama Gabriel Boric, adivina de qué partido es. No es ni un liberal, tampoco es alguien de derecha, tampoco es un conservador, tampoco es un nacionalista, es una persona del Frente Amplio de Chile. Y en el debate presidencial que hubo hace poco en Chile, condenó al régimen de Cuba. Él dijo, sí, yo soy de izquierda, pero tampoco soy tonto, tampoco me voy a tapar me voy a poner una venda en los ojos y decir que en Cuba hay libertad, es un régimen tiránico y condeno la dictadura que existe en Cuba. Miren, siendo de izquierda y una izquierda bien dura como es el Frente Amplio allá, que quiere estatizar muchas cosas y destruir la libertad en muchos otros ámbitos. Pero en ese caso yo concuerdo exactamente con él. Y como digo, estas declaraciones han hecho saltar las alarmas. ¿Por qué? Porque nos recuerdan al ideario de Vladimir Cerrón. Porque esto lamentablemente es lo que yo creo que se va a aplicar. Y bueno, Vladimir Cerrón se ha reunido con Pedro Castillo a escondidas y bueno, la gente se dio cuenta. Si supuestamente tú no tienes nada que esconder, ¿por qué te reúnes a escondidas, tapándote? O sea, sí, pero bueno. Pero bueno, este ideario que como ya repetí, no sirve para ni como papel de baño, es lo que ha hecho saltar las alarmas en Vox. ¿Qué es Vox? Vox es un partido político español de derecha que ha crecido mucho a raíz del descontento de la gente hacia la política tradicional española. Vox es un partido de derecha, yo no estoy de acuerdo con muchos planteamientos de la derecha, estoy de acuerdo con todas las críticas que le hacen a la extrema izquierda, a los socialistas, etcétera, totalmente de acuerdo con las críticas, pero en las soluciones ahí diferimos bastante. Pero en este caso Vox está haciendo un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque ha denunciado que en la segunda vuelta de Perú hay enormes dudas de corrupción. Esto ya cuando se estaba desarrollando la segunda vuelta. Esta noticia es más o menos del 1 de julio. Esto ya hace 2 semanas más o menos están avisando. Y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Y esta es la noticia bomba. Vox de España solicita una auditoría de la OEA para la segunda vuelta electoral en Perú. Rememoran el papel de la OEA en las elecciones bolivianas, en la cual se expuso las irregularidades del proceso. Vamos a leer acá porque esto es muy interesante y vamos a ver cuánto puede influir. El grupo parlamentario Vox de España presentó ante su mesa al Congreso de Diputados una propuesta para que a través de la Unión Europea se considere de necesidad que el Departamento de Observación y Cooperación Electoral de la Organización de Estados Americanos audite la segunda vuelta en Perú, celebrada entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Al objeto de determinar fidedignamente el resultado de dichas elecciones, esto para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, fundamentan en la masiva 5 parlamentarios de partido político. ¡Ojo! Esto lo quieren mandar a la Unión Europea y desde la Unión Europea ejercer presión a la OEA, que es un organismo americano, desde Europa. O sea, esto es bastante interesante y como digo, yo tengo dudas que se pueda realizar la auditoría, pero con esto ahora hay más posibilidades. Yo no sé si esto se va a llevar a cabo sí o sí, pero con este pedido hay muchísimas más posibilidades de que la auditoría se lleve a cabo. Y como digo, agradezco a Vox que se preocupe más en Perú, porque este grupo no tiene nada que ver con el Perú. Ellos pueden estar haciendo otro tipo de cosas. Pero como digo, que la tercera fuerza política más grande de España presente esto, como digo, pone más énfasis, ya que recordemos que Vox es el creador del Foro de Madrid, que es básicamente lo contrario al Foro de Sao Paulo. O sea, el Foro de Sao Paulo quiere instaurar el socialismo en América. El Foro de Madrid quiere hacer lo contrario, quiere luchar contra el socialismo y bueno, tienen distintas soluciones para lo que es el socialismo, que ahí sí no estoy de acuerdo, pero en la lucha contra el socialismo ahí sí estamos totalmente de acuerdo, porque creo que solamente personas muy malas de corazón y también sin un sentido económico, político e histórico de la vida todavía lo defienden. Por ejemplo, también Mario Vargas Llosa aseguró que el gobierno de Francisco Sagasti ha tomado partido por Pedro Castillo. Entonces, Vox, al ver las declaraciones de Pedro Castillo, sumado a las pruebas que presentó Mario Vargas Llosa junto a Daniel Córdoba, están presentando esto para que se audite y en caso se encuentren irregularidades, quizás anular las elecciones en un futuro.
Pero como digo, hay muy poco tiempo porque parece que ya en menos de una semana van a proclamar a Pedro Castillo. Así que me gustaría que se pueda llevar a cabo esto, pero no lo aseguro del todo. Me gustaría que se pueda llevar a cabo y en caso la OEA compruebe que no ha habido ninguna irregularidad y todo se ha dado de manera ok, perfecta, pues lamentablemente habrá que aceptar a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque si ellos descubren que no ha habido fraude, pues habrá que aceptarlo, porque ellos mismos están diciendo, ok, con todos los organismos internacionales se ve que no hay fraude, pues lamentablemente habrá que enfrentarnos a Pedro Castillo y evitar que cambie la Constitución. Porque el primer candado, que era evitar que él llegue al poder, ya se rompió y ya está en el poder imaginando que no encuentran nada, porque si encuentran algo se anula. Pero el segundo candado es la Constitución. Si él llega a cambiarla, es un punto sin retorno, es un agujero negro. Pasando el umbral del agujero negro, ya no hay esperanza, porque ahí, créanme, que se va a venir, o sea, lo peor, que ya lo analizaré en otro video. Pero ahora, dale like a este video, compártelo con todos tus amigos para que la gente se entere de lo que está pasando y de que el partido Vox en España le está dando una ayuda a lo que sería la mitad de los peruanos que no han votado por Pedro Castillo, que no son fujimoristas, sino que están en contra de Pedro Castillo. Entonces, compártelo porque la prensa nacional no va a hablar de esto y es momento de que se sepa. Así que muchísimas gracias por haber visto este programa y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.